Bienvenidos al Triatlón de Fuente Alamo, conocido como el Triatlón de los Triatletas. En esta ocasión cumpliría su 24 edición, como siempre lleno, 700 participantes en categoría masculina y mucha participación femenina con más de 100 participantes. El día, como vemos en las imágenes, estaba siendo muy bueno, más de 27 grados, con el sol brillando, pero conforme iba pasando la tarde se iría complicando y acabaría con una tremenda tromba de agua en los últimos participantes. Aquí está la élite masculina que iba a tomar parte con un altísimo nivel de participación. Los favoritos se colocaron en el lado izquierdo para afrontar estos 750 metros de natación. La primera boya a unos 300 metros justo de frente de la salida salía corriendo por la playa. Y aquí la categoría de paratriatletas, que era la primera vez en estos 24 años que tendría lugar, con 4 participantes, y después el resto de grupos de edad divididos en 2 tandas. Desde los primeros metros del segmento de natación, Godoy tomó el mando, abrió un ligero hueco, pero el grupo que venía por detrás era muy numeroso, como viene siendo habitual. Los hombres Blume en las primeras posiciones, Vicente Hernández es el encargado de seguirle a 6 segundos, también Ushio Win, y un sorprendente David Castro se metía en ese grupo. Había quedado en la otra prueba que ha corrido internacionalmente, la de Cuarteira, salió el último del agua, pero aquí con el grupo de cabeza. También Óscar Vicente perdía 50 segundos y ya en la arena de la playa empezaba a desmarcarse del grupito con el que había salido, pero sale de la zona de boxes con los hermanos Ramírez escoltándole. Aquí tenemos el grupo de cabeza. Godoy intentó la aventura en solitario, pero imposible, puesto que el viento de cara era muy fuerte en esta ocasión, y es Fraser Kermel el que pone un ritmo para intentar que no sean cazados, aunque la armonía duró poco en el grupo, puesto que los palos fueron continuos. Aquí tenemos uno de Godoy, uno de los hombres también más activo en los palos, pero enseguida Gomar se va por él y arrastra al resto del grupo. Esta es la tónica general en los primeros minutos en el grupo de cabeza, palos y paradas, y esto propició que Óscar Vicente, en los primeros momentos del ciclismo, aquí le tenemos siendo ayudado por los hermanos Ramírez, se les acercara mucho. Aquí está este grupito de Vicente pasando a David Castro, que tuvo un problema con el casco, como vemos en las imágenes, se le soltó o se le rompió el cierre y eso le hizo ser descalificado, puesto que no se puede ir con el casco desabrochado en el segmento ciclista, y ahí les estaba dando ánimos, puesto que el grupo ya lo tenían muy cerca. Aquí vemos el grupo en uno de los momentos de parón, es Gomar el que tira de este pelotón de 12 unidades, mientras que todavía hasta el kilómetro 5 los hermanos Ramírez continuaban ayudando a Óscar Vicente, pero posteriormente terminarían totalmente reventados en el kilómetro 5. Una explosión tremenda, y es que el ritmo de Óscar Vicente era infernal. Aquí vemos Godoy, de nuevo un palo, este fue el palo más contundente, se lleva consigo a Vicente Hernández, que era otro de los favoritos. Aquí podemos ver la diferencia de pedaleo, mucho más redondo el de Vicente Hernández, moviendo más desarrollo, mientras que Godoy va muy acelerado, con muchísima agilidad. Esto parece que engañan las imágenes, que hace que va más deprisa, y los dos toman una ventaja. Parecía que iba a ser definitiva, pero no fue así. 500 metros más tarde, por Richie Hernández, eran cazados arrastrando al resto del grupo. Ahí tenemos también Stojanovic, Antón Ruanova, García, el grupo compuesto por 12 unidades. Y en el kilómetro 8, a punto de afrontar lo más duro del puerto, ahí Vicente Hernández empieza a pasar a la fila de coches y llega a este pelotón de cabeza. Había reventado por el camino a todos los que trataron de seguirle y sobre todo a los que trataron de ayudarle, a los hermanos Ramírez, y ahí contacta con el grupo, kilómetro 8. Previamente el grupo estaba pasando a un cuarteto de triatletas femeninas. Llega al grupo en silencio, se da cuenta Ángel Salamanca, que no se lo cree cómo ha podido llegar, y es que el ritmo de Vicente Hernández fue realmente espectacular. Por detrás ya solo se queda un pelotón en persecución con opciones, que era el pelotón de Alejandro Cañas, de Casillas y de otros triatletas, pero nada tendrían que hacer, puesto que llegaron a la zona de transición con más de 1 minuto y medio perdidos sobre estos 12 de cabeza. Ahí último kilómetro y medio del puerto, que es lo más duro, con una rampa del 8%, David García sufriendo, a punto de quedarse, Fraser Kermel parece que también sufre, y Gomar intenta un palo ya a la desesperada,
nada le serviría, puesto que era imposible romper el grupo con la calidad de los componentes que había y sobre todo con el viento de cara. Fraser Carmel, que toma el mando en los últimos metros del puerto para coronar. Nadie se queda y es precisamente Gomar el último del grupo en coronar. Y en la bajada, una bajada peligrosa de 2 kilómetros, luego le seguiría una recta. Se quedan los más fuertes en bici, Godoy y Carmel, que entran sin ningún problema en este tramo de bajada ante el parón de los de cabeza. Carmel, que afronta la cabeza para no quedarse cortado en la zona de rotondas que vendrían a continuación. Y ahí tenemos el grupo dando ya una de las rotondas, la que dirigiría a la carretera de Palas y Fuente Álamo, con el resto del grupo sin ningún problema para seguirle. Ahí les tenemos 12 componentes. Carmel, García, también Ushio Awin, que pasaría al relevo en este tramo final, una recta enorme de 8 kilómetros en las que hubo viento de cara y en la que finalmente todos terminarían pasar para no ser alcanzados por el siguiente grupo perseguidor, que ya transitaba a más de minuto y medio. Ahí vemos a Gomar y estos son los metros instantes a la zona de transición, a la zona de boxes. Es Godoy el primero en entrar en esta zona de boxes, a la que se accedía por una bajada. Algún enganchón entre los componentes de este grupo, y aquí podemos observar la diferencia entre los hombres habituados a correr distancia con drafting a los de larga distancia. Fraser Carmel es el último. Óscar Vicente, que sale como un cohete a afrontar los 5 kilómetros de carrera a pie. Aquí tenemos también Ruanova, Stojanovic, y fíjense en Vicente Hernández, que pasa muy descolgado. Aguayo y Ángel Salamanca más descolgados aún, y sobre todo Fraser Carmel, que ya diría adiós a las plazas de top 10. Desde los primeros metros, Gomar y Óscar Vicente ponen un fortísimo ritmo a la carrera, se van solos desde los primeros 400 metros. Más atrás se quedan en persecución Ushio Awin y Godoy, y por detrás está llegando a ellos Vicente Hernández, que hizo un primer kilómetro terrorífico, aproximadamente un ritmo de 2:40. Ya está enfilando a este grupito, se quedan 7 hombres con opciones al triunfo. Richie Hernández, Antón Ruanova, a punto de alcanzar a Godoy y a Ushio, y el que sí que alcanza con la cabeza es Vicente Hernández. Este es el kilómetro 1. Ahí se queda un trío en cabeza con Gomar, que es el que lleva el peso de estos primeros 2,5 kilómetros. Vicente Hernández, que les acaba de enganchar, y se queda el último del trío, y ahí están a punto de pasar ya a Marina Dalencourt, que era la primera de las mujeres. Por detrás finalmente se forma este cuarteto en esta primera de las 2 vueltas de carrera a pie, que también están pasando a Marina Dalencourt, cerrado por Richie Hernández. También va Godoy, Antón Ruanova y Ushio Awin en este cuarteto perseguidor de los 3 de cabeza, que aquí les tenemos. Gomar es el que lleva el peso de este trío en los 2 primeros kilómetros y medio, en la primera vuelta, sobre todo en estos tramos de bajada. Óscar Vicente y Vicente Hernández detrás de ellos, y es en el tramo de subida donde Óscar Vicente intenta dar un acelerón para ver si se quedan sus compañeros. Es prácticamente imposible, los 3 tienen un nivel muy parejo, y Ushio Awin, ya a punto de finalizar la primera vuelta, que logra unos metros de ventaja sobre este otro trío con Godoy, Ruanova y Richie Hernández, mientras que por detrás el resto de triatletas estaban ya afrontando estos 5 kilómetros de carrera a pie, un circuito con una bajada, una subida, otra nueva bajada y su correspondiente subida, y había que dar 2 vueltas. Y aquí ya en la segunda vuelta sigue tirando Jesús Gomar. Ushio Awin, que se va definitivamente de sus compañeros, Antón Ruanova, que va muy cerca de él, y ya quedándose Godoy y sobre todo Richie Hernández. Y el sprint final terrorífico, con Gomar como vencedor, Óscar Vicente en segunda posición y Vicente Hernández en tercera. Ha sido un esfuerzo muy fuerte para Jesús Gomar, que venía de una World Series, que era ahí en el suelo, su tercer triunfo consecutivo en Fuente Álamo. A 38 segundos llegaba Ushio Awin, un poco más tarde llegaría Antón Ruanova cerrando el top 5. Aquí tenemos la categoría femenina con gorro rosa. Están siendo llamadas a la línea de salida, y al igual que los triatletas masculinos, las favoritas se pusieron por el lado izquierdo.
Las chicas hay que decir que fueron las primeras en salir de todos los participantes, de ahí que anteriormente hayamos visto a chicas dobladas por la categoría masculina, y aquí las tenemos para afrontar estos 750 metros de natación. Habría varias triatletas internacionales, también una triatleta olímpica como era el caso de Marina Dalencourt, y aquí vemos un trío de cabeza, las tres en vez de ir una rueda de otra van en paralelo, y es Marina la primera en tocar tierra, tras ella Ana Godoy, que en principio era la mejor nadadora, y una sorprendente Tamara Gómez que puede salir con ellas. Esto fue muy importante para la triatleta del Orca Orbea, y su compañera Miriam Casillas, que también hacía una gran natación saliendo en cuarta posición a 20 segundos. Intercaladas con este grupo vendría Marta Jiménez, y aquí vemos el grupo de Elena Aguilar, un grupo muy numeroso de unas 15 triatletas que saldría con algo más de 1 minuto y medio perdido con las tres de cabeza. Es en la zona de boxes donde Ana Godoy toma una ligera ventaja sobre Marina Dalencourt, pero se montan las dos a la vez, y mucho más rezagada quedaría ya Tamara Gómez, que diría adiós a sus aspiraciones de triunfo en esta zona de boxes, ya que perdió a la referencia de Marina Dalencourt y fue cogida por su compañera Miriam Casillas. Desde los primeros metros en persecución de las de cabeza se quedaría este trío con Elena Aguilar, Blanco y Gallardo, mientras que Marina Dalencourt desde el kilómetro 2 ya se pone en primera posición, sería imparable. Su fortaleza en el segmento ciclista iba a ser superior, no obstante está preparando media distancia. Godoy, que se queda sola con dificultades contra el viento, mientras que por detrás las dos del Orbea Orca Team a la caza de Ana Godoy, Casillas y Tamara Gómez, y Marta Jiménez, que era una de las grandes favoritas, la defensora del triunfo del año pasado aquí en Fuente Alamo, ya cedería mucho terreno en este segmento ciclista. Aquí vemos a Marina Dalencourt en el tramo de llano que le enlazaba con Fuente Alamo, no llegaba a Cople, lo que la hizo ir a base de arrancadas, y perdió bastante ventaja puesto que coronó el puerto con más de 1 minuto. Aquí la tenemos en la zona de boxes, y su ventaja muy recortada en esta zona de llana por las componentes del Orbea Orca, que aquí las tenemos ya entrando a la zona de boxes. 25 segundos fue la ventaja. Miriam Casillas salía a afrontar los 5 kilómetros de carrera a pie en segunda posición, seguida muy de cerca por su compañera Tamara Gómez, mientras que Marta Jiménez perdía más de 2 minutos, y Elena Aguilar, Blanco y Gallardo eran las siguientes optando a las plazas de finalista. Marina Dalencourt volvió a marcar el mejor parcial también en el segmento de carrera a pie, y se impondría con una cómoda ventaja. Incrementó al final 41 segundos en la línea de meta sobre la segunda clasificada, Tamara Gómez. Una gran carrera para esta mujer, que había sido campeona de España de dualón el pasado año, mientras que en tercera posición entraba Miriam Casillas.